San Andrés de Giles, Fabián, Javier de Coronel Pringles, Javier de Ser Rosario, Israel de Benavides. Bien, el único comentario que les voy a hacer es en el chat donde dice para, ahí tienen que abrir y colocar todos los panelistas y participantes. De esta manera, los comentarios los leen todos los que están conectados al chat. Si ustedes colocan nada más que panelistas, lo voy a leer yo. Así que, por favor, recuerden colocar todos los panelistas y participantes. Bien, de Tolwyn, de Tierra del Fuego, Santa Tomé de Santa Fe, Río Grande, Jujuy, bueno, Víctor de Buenos Aires, Alan de Santa Fe, de Chipoleti, Villa Ballester, San Pedro. Bueno, fantástico. Así nos vamos a ir comunicando. Entonces, ustedes, todas, a Benito Juárez, Los Cardales, bienvenidas y bienvenidos a todos. Vamos a ir haciendo en estas pausas, ustedes pueden ir volcando las preguntas, que yo voy a ir leyendo en cada una de las pausas de la presentación. Gente de Montegrande también. Bueno, comenzamos entonces. Recuerden, todas las dudas las van volcando en el chat y también lo pueden hacer en el momento que hacemos la pausa para esto. Vamos a comenzar con la presentación. Yo voy a apagar mi cámara si no ocupo ancho. Como les dije en un principio, la idea de hoy es que nos enfoquemos en las calderas de condensación y puntualmente en las calderas de condensación domiciliarias. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento son los 4 equipos de condensación que tenemos en triangular, de izquierda a derecha, Duotec Compact, Luna Duotec E, y los dos últimos de la derecha son la Luna Duotec MP y Power HT. Son los equipos que usamos para instalaciones centrales o lo que también se llama instalaciones en cascada. Entonces, en el día de hoy, ahora por la tarde, vamos a ver los dos primeros, Duotec Compact y Luna Duotec E, que son los equipos que nosotros denominamos como domiciliarios. O sea, tienen las características de las calderas tradicionales. Están pensadas para colocarlas, instalarlas y que funcionen. Digamos que la instalación es parecida a la de las tradicionales. Vamos a ir viendo más detalles a continuación. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la condensación. Seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, pero básicamente es el proceso de condensación, es un cambio de estado. Entonces, nosotros en la condensación vamos a tener que un material que está en ese momento en gas, ¿sí? Gaseoso, mediante un cambio de estado. Una de las formas de hacer este cambio de estado es quitándole calor a ese gas. Vamos a hacer que condense. Los ejemplos clásicos son la mampara de vidrio de un baño, en donde el vapor de la ducha impacta con el frente frío del vidrio y se condensa. También otro ejemplo clásico es el rocío, que es la humedad de ambiente que, por ejemplo, toca el parabrisas de un auto que está frío y condensa. Entonces, este fenómeno está muy presente en toda nuestra vida diaria. ¿Qué beneficios tiene una caldera de condensación? Bueno, básicamente son dos. En primera instancia, y uno de los más importantes, es un ahorro de consumo, un mayor ahorro de consumo. Y en segunda instancia, la caldera tiene una emisión menos contaminante de los gases. Entonces, solamente ya por reemplazar un equipo tradicional por un equipo de condensación, vamos a tener estas dos características: menor consumo de gas y menor contaminación en cuanto al ambiente. Cuando hablamos de ahorro de consumo en un sistema de radiadores, lo vamos a diferenciar en sistema de radiadores y piso radiante. Cuando hacemos centro en el sistema de radiadores, vamos a ver que una caldera de condensación comparada con una caldera tradicional está en el orden de un 15 a un 25% menos de consumo de gas. Ahora vamos a ver, pero la temperatura de trabajo del equipo es determinante del factor de ahorro que va a tener la caldera en el consumo. Entonces,
Nosotros para los radiadores lo denominamos como alta temperatura. Los radiadores habitualmente están trabajando entre 60 y 80 grados. ¿Qué pasa con el piso radiante? Bueno, al trabajar a una temperatura máxima que está en 45 grados, esto hace que la caldera tenga un ahorro de consumo mayor. Esto vamos a ver, es un principio de estos equipos, un principio de trabajo, que es a menor temperatura, menor consumo de gas. Entonces, en el piso radiante, utilizando una caldera de condensación, vamos a ver que el consumo, comparado siempre con una caldera tradicional, está en el orden de un 30, un 35% menor. Entonces, en los radiadores, por trabajar a alta temperatura, 60, 80 grados, estamos entre un 15 y un 25% menor de consumo de gas. En las calderas de condensación, trabajando con piso radiante, este ahorro de consumo va a estar en el orden del 30 y 35%. Entonces, el primer principio es este: a menor temperatura de trabajo, menor consumo. Si nosotros ubicamos en una escala de eficiencia diferentes equipos de gas que nos encontramos en el país, en primera instancia tenemos que aclarar que no existe todavía en el país normativa para la eficiencia de calderas. Entonces, lo que nosotros estamos usando son los criterios europeos, en donde en Europa una caldera de condensación es considerada de eficiencia A, la más alta. Mientras que una caldera tradicional, la que nosotros habitualmente utilizamos, correspondería a una clasificación C de energía. Y después, si lo que hacemos es volcar los equipos que tradicionalmente utilizamos en Argentina, nos vamos a encontrar con dónde están ubicados. En el caso de un termotanque, sería una clasificación D, un calefón, una clasificación E, y una estufa de tiro balanceado sería una F. Insistimos, esta clasificación es comparada con la normativa europea, ¿sí? Porque, por ejemplo, los calefones aquí ya tienen una clasificación de energía. Bien, un dato que es muy útil al momento de hacer análisis de gastos. Cuando nosotros consideramos la vida útil de una caldera, que aproximadamente está entre 10 y 15 años, durante ese tiempo, estos 10 o 15 años, el equipo nos va a generar diferentes gastos, ¿sí? Entonces, si hacemos un análisis de vida útil, o sea, en el largo plazo, la compra del equipo, la inversión en la compra del equipo, aproximadamente va a representar el 20% de los gastos de su vida útil. Si a eso le sumamos el mantenimiento, que se hace habitualmente una vez al año, nos vamos a encontrar que los gastos de mantenimiento en la vida útil del equipo representan aproximadamente el 10%. Y por supuesto, ustedes lo estarán viendo en pantalla, de color verde, nos vamos a encontrar con el consumo de gas. Y esto es lógico, esto se puede aplicar a cualquier equipo que funcione a energía. Si este análisis lo hacemos en un auto, es lo mismo. Si nosotros tenemos un auto durante 10 o 15 años, ¿cuál va a ser el gasto mayor que nos va a dar? El consumo de combustible. Y en este caso es lo mismo. El consumo de gas en una caldera en estos 10 o 15 años representa el 70% de gastos que nos produce la caldera. Entonces, con un equipo de bajo consumo, como son las calderas de condensación, impactamos en el ítem más grande de gastos del equipo. Otro dato interesante a tener en cuenta es el consumo energético de una vivienda. Para una vivienda que tenga climatización, significa calefacción y refrigeración, sumado a agua caliente,
Estos tres ítems, climatización y agua caliente, representan el 80% de consumo de energía anual en una casa, en una vivienda. Después nos quedan un 10% aproximadamente electrodomésticos, 5% todo lo que sea la cocina, cocinar, 4% de iluminación y un 1% de otros consumos menores. Entonces también, así como decíamos que las calderas de bajo consumo impactamos en el ítem que es el gasto de combustible, también en una casa logramos bajar contundentemente el consumo de lo que es calefacción y agua caliente, que es principalmente el gasto de energía que tiene una vivienda. Bien, primera tanda de preguntas. Vamos a ver si hay alguna consulta en el chat. Entonces, si tienen algún duda, comentario hasta el momento, si nos seguimos sin ningún problema. Alan nos pregunta, ¿la losa radiante se hace en el contrapiso? No, lo que se llama losa radiante en realidad va en la losa pero del techo, ¿sí? El piso radiante justamente se le hace un paquete constructivo en el piso. Bueno, continuamos entonces. Seguimos y después vamos a hacer una pausa. Bien. Bien, Pablo nos pregunta, ¿cuáles son los caños más apropiados para el funcionamiento? Pablo, no sé a qué te referís exactamente con los caños más apropiados. En cuanto a radiadores, deberías colocar cañería con barrera de oxígeno. En cuanto a piso radiante, nosotros tenemos la línea de PEX, caño de polietileno reticulado. Para el piso radiante utilizamos PEX común y para los radiadores utilizamos caño PEX con barrera de oxígeno, lo que se llama caño PEX EVO. Bien, continuamos. ¿Cómo trabaja una caldera de condensación? Hay una lógica que ya la nombramos antes y ahora la vamos a ver más en detalle, pero que tenemos que tener en cuenta que a menor temperatura del sistema de calefacción, a menor temperatura de trabajo de la caldera, tenemos menor consumo de gas, o sea, mayor ahorro. Y esto se da básicamente, por lo que vamos a ver a continuación. Lo que vemos en pantalla es la temperatura de los gases en los diferentes equipos. En el primer caso, que es en una caldera tradicional, trabajando con calefacción, lo que vamos a notar es que los gases aproximadamente están en el orden con picos de 140 grados. O sea que una caldera tradicional puede tener temperatura de gases cercana a los 140 grados. ¿Qué pasa? Vamos a ir al equipo del centro, que es una caldera de condensación trabajando con radiadores. Imaginemos que estamos con una graduación de temperatura de 80 grados para los radiadores. Lo que vamos a ver es que los gases de combustión aproximadamente van a copiar la temperatura de trabajo del equipo. Entonces, si nosotros tenemos una caldera trabajando a 80 grados, los gases aproximadamente van a salir por el conducto a 80 grados. El tercer caso, que es el de la derecha, es una caldera de condensación trabajando con piso radiante. Entonces, lo que ustedes van a ver es que si trabajamos a 45 grados con la caldera y el piso, los gases aproximadamente van a estar en el orden de los 45 grados también. Lo que nos tiene que quedar en claro es que en el corazón de la caldera, en el quemador del equipo, los gases están a 140 grados.
Pero una vez que atraviesan el intercambiador, pierden tanta temperatura. El intercambiador les saca tanta temperatura a los gases que los hace evacuar a la misma temperatura del sistema. Entonces, en el caso de radiadores, nosotros vamos a tener una ganancia, que es que el equipo logra bajar esos 140 grados de temperatura en los gases presentes internamente en la caldera a 80. Entonces, esa baja de temperatura, en realidad, es un aprovechamiento del calor de los gases. Entonces, si nosotros trabajamos con piso radiante, fíjense que el área de ganancia, que es la zona verde, es mayor. Porque, insistimos, internamente en la caldera podemos llegar a tener estos 140 grados, pero a la salida del equipo estamos en 45 cuando trabajamos con piso radiante. Entonces, esa diferencia de 140 a 45 es la ganancia del equipo. Entonces, ustedes lo que tienen que entender es que a menor temperatura de trabajo de la caldera en calefacción, más es la cantidad de calor que le está quitando a los gases. Y eso básicamente se traduce en que los gases salen más fríos de la caldera y ese calor que antes se perdía por el conducto de evacuación, ahora se está aprovechando al sistema de calefacción. Entonces, a menor temperatura de trabajo, mayor será la ganancia de calor, por ende, menor el consumo de gas. Bien, ¿y qué podemos hacer en la instalación para optimizar aún más, para reducir más el consumo de gas? Bueno, como dije en un principio, deberíamos bajar la temperatura de trabajo. ¿Y qué significa esto? En un sistema de radiadores que trabaja a 60 grados, deberíamos duplicar la cantidad de secciones, comparado con cuando lo trabajamos a 80 grados. O sea que si en un sistema de radiadores trabajando a 80 grados necesitamos 8 secciones, en un sistema trabajando a 60 grados con radiadores, vamos a necesitar el doble, 16 secciones. ¿Esto por qué? Porque el radiador a 60 grados entrega la mitad de calor que a 80. Entonces, de esta manera, si nosotros trabajamos a baja temperatura en radiadores, que son 60 grados, deberíamos duplicar la cantidad de sección. Por otro lado, en pantalla aparece que deberíamos incluir aproximadamente un 30% en el aumento de piso radiante, pero eso se ve en cada proyecto. Lo importante es que si ustedes sobredimensionan también el piso radiante, podrían pasar de trabajar de 45 a 40 grados. ¿Qué significa sobredimensionar el piso radiante? Bueno, colocar toda la cantidad de caño que podamos. Habitualmente la distancia mínima entre mando y retorno que se utiliza en piso radiante es de 15 centímetros, pero nunca sobrepasarnos en el largo máximo por circuito, que estamos hablando siempre en el orden de 70-80 metros de cañería por circuito. Entonces, esto nos va a generar que si nosotros sobredimensionamos el piso, vamos a tener más cantidad de circuitos, por ende vamos a tener colectores de mayor cantidad de circuitos o más de un colector. Pero lo que vamos a lograr es que si llegamos a trabajar a 40 grados en vez de 45, ese porcentaje de ahorro que teníamos en piso radiante puede aumentar. Entonces, lo que podemos sacar como primera conclusión es que los sistemas de calderas de condensación principalmente se ven más beneficiados con el uso de piso radiante. O sea, el consumo va a caer notoriamente cuando utilizamos sistemas de piso radiante con calderas de condensación. Bien, y otro factor que también hace al consumo es la modulación de la llama. Cuando hablamos de modulación de llama nos referimos a la altura de la llama en el quemador. Entonces, en las calderas tradicionales, esta modulación se llama 3-1 o lo que sería
3 alturas de llama automáticas. Para que ustedes lo puedan comparar con algo conocido, nos imaginamos el clásico calefón a botonera, en donde cada botonera era una altura de llama. Pero ¿qué pasaba? Esta modulación es manual. En cambio, en las calderas, ya sean tradicionales o de condensación, la modulación, o sea, la variación de la altura de llama es automática. En el caso de las calderas tradicionales, la modulación de la llama es de 3 a 1. O sea, tiene 3 alturas de llama posible. Y esto cambia en las calderas de condensación, en donde tenemos modulación de 7 a 1. ¿Qué significa? 7 alturas de llama disponibles. Siempre, recordamos, automáticamente. Entonces el gráfico nos muestra cómo es el funcionamiento de una caldera tradicional comparada con una caldera de condensación. Entonces vamos a seguir la línea de color gris. La línea de color gris vamos a tener en el eje vertical la potencia de la caldera y en el eje horizontal el tiempo. Entonces en color gris el comportamiento de una caldera tradicional, ¿qué hace? Bueno, enciende a su máxima potencia, luego baja y llega a su punto mínimo de modulación. ¿Sí? Si la caldera es de 24 kilowatts, va a modular en 8, 16 y 24 kilowatts de potencia. Entonces, como llegó a su mínimo, se apaga. Se vuelve a encender, funciona, se apaga. Se vuelve a encender, funciona y se apaga. Seguramente muchos de ustedes se han encontrado equipos en instalaciones que están sobrepasados de potencia, entonces empiezan a hacer ciclos de encendido y apagado. ¿Qué pasa con las calderas de condensación? Seguimos la línea azul. La caldera lo primero que hace, igual que las tradicionales, enciende y después empieza a modular su potencia. Pero fíjense que llega a un punto mucho más bajo de llama que la caldera tradicional. Entonces, esto trae como consecuencia un funcionamiento más armónico. La caldera prácticamente no corta, no apaga, sino que baja su temperatura y su potencia hasta niveles mucho menores que las calderas tradicionales. Esto lo van a ver, si alguno de ustedes quizás tuvo la posibilidad ya de verlo, en el display de la caldera. ¿Por qué? Porque la temperatura en los equipos de condensación se controla al decimal. Entonces, si nosotros le graduamos 45 grados a una caldera de condensación, es muy probable que se mantenga en 44,5, 6, 7, 8 y vaya modificando su valor de altura de llama ahí. Entonces, esto nos trae dos ventajas. En primera instancia, no tenemos estos ciclos de encendido y apagado como las calderas tradicionales, y eso impacta también en el consumo. Y en segunda instancia, al no tener los ciclos, el equipo trabaja armoniosamente y también impacta esto en su vida útil. No es lo mismo la vida útil de una caldera que constantemente está encendiendo y apagando que la vida útil de un equipo que trabaja prácticamente sin cortar y armoniosamente. Entonces, esta también es una diferencia comparado con las calderas tradicionales. Bien, vamos a hacer una tanda de preguntas. Ya veo que hay algo en el chat. José Hueda, ¿cómo sería en la caldera de condensación para alrededores y piso radiante? José, si querés escribirnos un poquito más, no llego a entender la consulta, pero básicamente la caldera la conectás, ya sea igual que una caldera tradicional, en el sentido de conexiones de sanitario y calefacción, ¿sí? Jorge Simone, el gráfico de modulación de llama, ¿ese recorte que hacen las tradicionales responde a no poder modular demasiado porque se apaga? Claro, si volvemos al gráfico, lo voy a dejar ahí, ese famoso gráfico de dientes de serrucho que se forma en color gris de las calderas tradicionales, representa que es la caldera apaga y enciende. Porque, ¿cuál es el punto? Una vez que el sistema entra en régimen, la caldera tiene una potencia mínima y no puede bajar de eso. Entonces lo único que le resta es apagar y volver a encender. Pablo, ¿se podría decir que funciona como el motor de un aire inverter? Sí, es un clásico ejemplo, Pablo. En realidad lo que decimos nosotros es que el inverter funciona como las calderas, porque las
calderas tienen modulación de llama ya hace muchos años, ¿sí? Ya por lo menos 20 años. Entonces, los equipos inverter de aire acondicionado lo están haciendo en los últimos años. Pero sí, básicamente el trabajo de modulación de potencia es el mismo concepto, ¿sí? Pero primero fue en las calderas, hay que decir. Jorge, en el gráfico ya lo leímos. Maxi. Son equipos geniales, muchas gracias por el comentario. Jorge Hueda, ¿el ahorro o la absorción de energía en las duales? A ver, José. El tema sería, como lo dije antes, a menor temperatura, menor consumo. ¿Sí? Espero que eso haya aclarado un poco el comentario. Jorge, ¿qué diferencia tendría en duración de tiempo entre tradicional y condensación? Jorge, si hablas con respecto a la vida útil es básicamente la misma. Estamos hablando siempre considerando 10-15 años. Esto que yo he mostrado en pantalla de los ciclos de encendido y apagado en las calderas tradicionales, lo que hace en realidad es disminuir estos valores. Miguel Gómez, ¿el sistema de ventilación es el mismo de la tradicional? Muy buen comentario, Miguel. No es igual. Las calderas tradicionales, primera instancia, vamos por partes. Primero, los equipos de condensación, ahora lo vamos a ver por la forma en que bajan, siempre forzado. No existe la caldera de condensación. En segunda instancia, lo que vamos a ver es que nosotros tenemos la ventilación